Bueno, reitero, buenos días para todos. Bienvenidos a la clase de hoy, 20 de octubre. Por favor, autoricemos la grabación. Autorizo la grabación. Gracias, Karen. Autorizo la grabación. Gracias, Álvaro. Autorizo la grabación. Gracias, Kevin. Bueno, hasta donde yo entiendo, tenemos una exposición pendiente. Entonces, la idea sería dar inicio a esa exposición justamente hoy. Trabajamos pues lo que alcancemos, ¿sí? Aproximadamente hasta 5 minutos antes de las 9 para que van pues tomarse un cafecito o algo antes de la clase con el otro profe. Um, Me imagino pues que tienen como siempre un orden ya asignado para exponer. Entonces comiencen en ese orden. Ya te doy la palabra a Álvaro. Comiencen en ese orden. Si tienen pues que compartir pantalla o algo, pueden hacerlo sin ningún problema. Álvaro. Profe, primero que todo, escribió Álvaro que no tiene, que tiene problemas para entrar a la clase. Sí, tu tocayo tiene problemas de conectividad en algunas ocasiones, ¿verdad? Sí. Y lo otro es que Karen tiene el computador dañado, entonces no sé si podíamos, el mapa conceptual que ella hizo para que ella lo vaya presentando, entonces tocaría que alguien se lo fuera presentando en la pantalla. Bueno, podemos organizarnos de varias formas. Karen se lo puede pasar a uno de ustedes. Si uno de ustedes pues colabora con proyectar la presentación de Karen, te lo puede pasar a ti, Álvaro, o a Kevin, o si no, pues me lo pasan a mí por el grupo, de una vez queda en el grupo el documento, ¿sí? Entonces, bueno, solucionemos eso primero. Karen, mándanos a cualquiera de nosotros, ¿cierto? De las opciones pues, que te mencioné, tu presentación para poder pues proyectarla. Profe, ya los compañeros tienen el mapa conceptual. Lo que pasa es que en este momento ya está reiniciando mi computador que amaneció muy pegado. Ya Sí, cuando me dé, ya les presento. Ya casi se me arregla. bueno, hay un par de cositas que puedes hacer, ¿cierto? Es bueno tener ciertas capacidades de mantenimiento informático, porque es una realidad pues que dependemos de nuestros dispositivos para poder justamente hacer muchas cosas. Entonces hay dos cosas básicas, ¿cierto? Si usan Windows, Windows tiene un antivirus gratis muy bueno, ¿cierto? Es muy bueno el Windows Defender. Tiene muchas funciones pues y bueno, es como incorporado en el sistema operativo, pues tenerlo activo, mantenerlo actualizado. Y segundo, hay una herramienta que se llama CCleaner. No se puede usar a la loca, hay que aprenderla a utilizar, pero básicamente uno le marca como ciertas opciones o ciertos parámetros y eso lo que hace es borrar un montón de archivos innecesarios del computador y eso mantiene el disco duro pues digamos como fresquito pues y ayuda a conservar el espacio. Una tercera cosa, si su disco duro pues no es de estado sólido, es desfragmentar el disco. Eso si nunca lo han hecho es algo que hay que hacer pues con paciencia, ¿cierto? Porque en los discos pues, discos duros más viejitos que no son de estado sólido, si nunca se ha hecho es un proceso que toma tiempo. O sea, no lo hagan pues si tienen que usar el computador en 1 hora, en 2 horas. Si no lo han hecho, eso es mejor dejarlo haciendo por la noche. Uno lo pone, uno se va a dormir y que eso haga pues el proceso. Esas tres cositas ayudan pues a mantener el computador bueno. Sobre el antivirus, si no lo han tenido activo o algo, o sea, eso se supone que escanea pues todo lo que pasa en tiempo real. Igual no funciona siempre, o sea, en algún momento falla. Lo mismo, no hace un escaneo total y también es una cosa pues de no hacer, si tengo que hacer algo en media hora o algo, lo dejo toda la noche. O sea, lo que uno sí puede hacer es el escaneo rápido, eso se puede demorar un rato pues, pero eso va como en los archivos más puntuales o más críticos, a ver si hay una falla grave ahí. Eh, Igual el escaneo completo con cierta regularidad, pues si se presenta una falla es bueno y lo dejo no toda la noche escaneando y va resolviendo pues los problemas. Listo. Bueno, pasados esos consejitos para el mantenimiento pues informático, listo, entonces comencemos. Si los compañeros ya tienen el archivo, entonces alguno de ustedes le va a pedir por favor que colabore con la proyección del archivo. Karen, sí. Sí, profe, yo de hecho ya llevé el computador a revisar. Y lo que me dicen es que debo cambiarle que el disco duro para que funcione más rápido. O una parte del disco duro, no sé.
sino Mira, que no, una parte del disco duro no puede cambiar, se cambia el disco duro entero. eh, El mejor tipo de disco duro es el disco de estado sólido, ¿sí? O sea, es un disco de estado sólido, ya que los discos duros anteriores pues se van, o sea, son obsoletos. A mí también me tocó hacer lo mismo en su momento, cambiarle el disco duro y eso mejora mucho en rendimiento. El disco de estado sólido es muy rápido, es muy eficiente, entonces mejora mucho en rendimiento. Álvaro Silva, buenos días. Autoricen la grabación, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Autorizo la grabación. Gracias. Bueno, entonces, como dijimos, en el orden asignado, empecemos pues la exposición. Listo, profe. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ahí vemos a Álvaro, ¿sí? ¿Ven mi pantalla? Estrategias didácticas. A estrategias didácticas por competencias, sí. Listo. Entonces vamos a irnos a esta opción que es pizarra. Vamos a abrir un ya. Por este lado no funcionó. Entonces vámonos por otro lado. Álvaro, yo creo que ya me da para presentar el mapa. No, tranquila, yo lo voy a... Tengo que presentar es esto. Ven una cosa que dice formas de pensamiento, ¿cierto? Sí, Álvaro. Ahí se ve, sí. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Antes de comenzar, hay que aclarar una cosa. Resulta que los griegos eran unos apasionados de los números y siempre dijeron que todo se basaba en números. Entonces, el pensamiento también se basa en números. Existe el número uno, que es el principio, el número dos, que es el que se opone al principio, o sea, el antagonista, y el número tres, que es el que da el equilibrio. Si unimos los tres puntos, o sea, los tres números, nos da un triángulo. Ese triángulo es, es la figura más estable que existe en la naturaleza. De hecho, las pirámides son triángulos. Entonces, es una figura muy estable. Así es el pensamiento. Entonces, dependiendo de cómo organizamos nosotros el pensamiento, tenemos dos formas. La forma deductiva y la forma inductiva. La forma deductiva vamos de lo general a lo particular y la forma inductiva vamos de lo, como está acá, deductiva vamos de lo general a lo particular y la forma inductiva vamos de lo particular a lo general. Nosotros alternamos estas dos formas de pensamiento. Y esto nos conlleva a algo muy importante, la universalidad que existe en muchos aspectos del pensamiento, tanto para lo que vamos a ver más adelante, que son las estrategias de didácticas por competencias. Entonces hay que aclarar unos términos. Dentro del artículo que nos presentó el profesor,
los términos eran muy poco, mm, muy poco comparativos, eran muy superficiales, entonces yo busqué unos términos que sí realmente nos metan dentro del tema. Siempre que estamos hablando de estrategias de didácticas, siempre nos hablan de técnica, de método, de estrategia. Entonces, uno se pega unas enredadas para tratar de entender qué es técnica, qué es método y qué es estrategia. Pero buscando, encontré que estas formas no solamente pertenecen a la pedagogía, sino absolutamente a todo el campo el campo de la vida humana, el campo profesional de todas las áreas, desde la ingeniería, la medicina, hasta la música. Cualquiera se puede aplicar este tipo de pensamiento. Entonces, se define como técnica un conjunto de procesos ordenados. Olvidémonos de que estamos hablando de pedagogía y pensemos cualquier cosa, cómo confeccionar una máquina, cómo enseñar clases de música, cualquier cosa. Entonces, la técnica sería el conjunto de los procesos ordenados. El método sería el conjunto de técnicas. Y la estrategia sería el plan que tenemos para realizar este objetivo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso. Nosotros queremos enseñar guitarra. El método sería todo el librito que contiene las técnicas de aprendizaje de guitarra. Entonces, el método sería método clásico, método de guitarra clásica de X o Y autor. La técnica sería el conjunto de pasos ordenados para enseñarle a tocar guitarra a un estudiante. Y la estrategia sería el plan. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué nos ingeniamos? Si la clase va a ser personalizada, la clase va a ser virtual, la clase va a ser con juegos, nos vamos a inventar alguna cosa. Bueno, ya teniendo eso claro, pasamos al siguiente aspecto que es ya en sí lo que son las estrategias didácticas. Entonces decimos que son estrategias didácticas por competencias. Enumera una cantidad de estrategias, uno puede aplicar una o varias dependiendo de la situación que tenga particular. Comenzamos con el ensayo. Entonces el ensayo es un escrito por el cual el autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar que es un erudito en el tema. Básicamente es leer un tema y hacer una opinión sobre ese tema. Pero la opinión no puede ser cualquier cosa. Debe tener una introducción, o sea, debe tener una estructura, que debe tener una introducción, un desarrollo del tema y unas conclusiones. Entonces decimos que la redacción es una redacción de un texto reflexivo que va a desarrollar habilidades de escritura y análisis. La estructura tiene que tener una introducción que es la presentación del tema. Entonces, la introducción, nosotros decimos, hacemos una pequeña presentación, qué vamos a decir y por qué lo vamos a decir. El desarrollo es la parte argumentativa. Y el cierre o conclusión es plantear una posible solución o respuesta o algún tipo de inquietud. ¿Qué se evalúa en el ensayo? Se evalúan varias cosas. Entonces, mediante el docente cuando pide un ensayo, primero que todo va a determinar qué tal grado de composición o de, digamos así, de improvisación tiene el estudiante sobre ese tema, qué tanto aprendió, qué tanto leyó. Porque aclaremos que durante el ensayo no se puede hacer copy-paste. Si tiene que citar a algún autor, debe citarlo a pie de página y por lo regular casi no se citan autores. Por lo regular las citas bibliográficas son muy contaditas. Entonces, como es una opinión personal, el ensayo es de libre redacción. Pero esa libre redacción tiene unos criterios que va a evaluar el docente, como son. Aquí hay una lista de verificación, más o menos
donde está el chequeo, cómo vamos a verificar si el estudiante cumple o no con los requisitos o con la competencia. Entonces tenemos que el estudiante menciona el título está bien identificado, nombre completo del ensayo, nombre de la asignatura, nombre completo de quien encontró el ensayo, bueno, eso es opcional, la institución o la facultad o el colegio al cual se presenta eso, un breve resumen del contenido del ensayo, la introducción, o sea, la apertura del ensayo, notas aclaratorias o referencias bibliográficas, si las tiene, y la lista del material o documentos que utilizó para realizar dicho ensayo. Esto nos daría la calificación de la competencia, aprobó o no aprobó. Bueno. ¿Qué es importante del ensayo? Como es el desarrollo de un texto reflexivo, se desarrolla habilidades de escritura y de análisis. Básicamente el ensayo lo que pretende es aumentar digámoslo así, el soporte de vocabulario que tenga el estudiante. Cuando los estudiantes tienen una cantidad de palabras que es muy limitada para poderse expresar, se debe recurrir por parte del docente a motivarlos a realizar ensayos para que amplíen su vocabulario. Entonces el ensayo se emplea cuando se pretende que el alumno también realice una unidad temática, que aprenda sobre algo, realmente sobre un objeto de estudio, problemática o área de estudio. Profe, se lo... ¿Qué te puede ayudar, Álvaro? Ya se lo mando, profe. ¿Estás mandando algo por WhatsApp? Ya se lo mando, sí. Un momento. Espérate, profe, que no. Dale, tómate tu tiempo, me avisas cuando esté. Pero es muy importante, mientras Álvaro me manda eso, sobre todo el principio, ¿cierto? O sea, técnica, método, estrategia es una terminología confusa que da la impresión de ser todo lo mismo, pero en realidad no lo es, ¿sí? O sea, me parece muy acertada la descripción y muy interesante que estemos hablando de la importancia del ensayo. Después profundizamos eso, pero digamos, realmente el punto es que toda persona debería pues tener la capacidad de crear algo, porque eso pues es como parte de la base pedagógica, llamémoslo, pues cuando un profe asigna un ensayo, ¿cierto? Intentar que el estudiante aprendiz pueda tener capacidad creativa, porque si solamente seguimos instrucciones, o sea, nos puede ir bien en un tiempo, incluso pues puede ser algo necesario en un ámbito laboral, simplemente haga lo que se le dice y listo. Pero en alguna situación personal, laboral, familiar, afectiva o lo que sea, va a haber un problema para resolver que no vas a tener un guión para seguir, ¿sí? Y te toca pues encontrar la solución. Hay un dicho, ¿cómo es que era? La necesidad es la madre de la creación, algo parecido, ¿cierto? O de ser inventivo pues o recursivo. Entonces, muy interesante que estemos tocando este tema. Vamos a ir aquí al WhatsApp a ver si ya llegó lo que me enviaste, Álvaro. Video de YouTube. Bueno, listo. Entonces, yo voy a compartir. Listo, ya no hay nadie compartiendo. Un momento. Ensayo, ¿qué es un ensayo? Bueno, es un videito cortico. Muy bien, vamos a mirar qué nos plantea este video.
Bueno, muy interesante. Ahora, digamos lo que realmente lo pone a uno en un lugar de producción, pero que la producción, ¿cierto? Sobre todo producción creativa, sea buena o sea acertada, es el cuestionamiento. Pero el cuestionamiento desde la investigación o la sustentación, no cuestionar por cuestionar. Hablemos de eso. Ahí dice que uno puede hacer un ensayo sin necesidad de ser un experto en el tema. Obviamente que sí. Ahora, va a ser muy diferente el ensayo de una persona pues con bajo conocimiento del tema, conocimiento, digamos, intermedio del tema y conocimiento pues a nivel experto del tema. Sí va a haber una calidad, una diferencia radical en la calidad del ensayo que presenta. Entonces, es importante entenderlo porque yo pienso que si uno quiere que le vaya bien, si uno quiere pues destacar en algo, uno tiene que apuntar a la excelencia, ¿sí? Entonces eso requiere pues varios procesos, ¿cierto? O sea, digamos, en el mundo real, a gente le va bien pues, pero por chepa o rosca, lo vivimos en la política, en los trabajos, en las relaciones, ¿sí? Le va bien por eso y bueno, eso puede estar bien o mal dependiendo del punto de vista o dependiendo de las circunstancias. Hay algunas circunstancias pues que si uno reflexiona de manera fuerte, pueden variar. O sea, si hay que ponerse en la postura de que hay algunos conceptos que son absolutos y al mismo tiempo son relativos y uno se queda enredado. Digamos, si lo pensamos a nivel político, por ejemplo, es horrible pues que alguien quede por rosca. Pero ¿qué tal si esa persona que queda por rosca es un trabajo excelente pues en su administración? Entonces ahí pues sería cuestionable, ¿sí? O sea, digamos, siempre va a haber un blanco y un negro y algo contradictorio y en muchas situaciones va a haber una mezcla de blanco y negro, un gris. Entonces, desde el ensayo que estimula pues la creación, am, muchas formas literarias o de escritura se parecen al ensayo, ¿cierto? En nuestro quehacer pues académico, las tesis, las investigaciones. En ese caso pues hay cosas adicionales, hay sustentaciones o formas de sustentación específica que deben ser presentadas. Pero yo creo que el punto es dudar de lo que está pasando, de lo que sabemos, pero dudar razonablemente. O sea, no es dudar pues y dudar sin evidencia, ¿cierto? Contradecir por contradecir, sino decir, bueno, a ver, esto no me parece, yo no estoy de acuerdo, no creo que sea verdad o debe ser distinto y demostrar, ¿cierto? Es necesario pues la aplicación casi 100% rigurosa del método científico, muchas veces 100% rigurosa del método científico. Sin embargo, si eso no sucede, realmente no hay producción de conocimiento nueva o no hay corrección del conocimiento anterior que realmente no es conocimiento real. Yéndonos pues a la historia, ¿cierto? Durante una gran parte de la historia de la humanidad se pensó que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra y requirió pues un forajido, ¿cierto? O sea, miren que se ganó un problema con el planeta entero, Galileo Galilei, por cuestionar eso, ¿cierto? Problemas pues graves, amenazas de la iglesia, rechazo de la sociedad, pues también es una carga muy pesada, o sea, dependiendo de lo que uno quiera cuestionar y de los paradigmas que esté enfrentando, puede ser una carga increíblemente pesada, pero bueno, el señor pues fue un valiente, ¿cierto? Así pues hablando de lo país, un berraco de tomar esa carga, esa responsabilidad tan pesada, quién sabe que se tuvo que ingeniar hasta que logró demostrar pues la teoría que ya conocemos o entendemos hoy, ¿sí? Entonces, hay que aplicar eso, hay que aplicar eso. Siempre es muy bueno, ¿cierto? Eh, la otra parte que mencionaba Álvaro del ensayo, que es estimular la creación de conocimiento nuevo. Como profe y como estudiante también, porque yo pues enseño, pero aprendo todo el tiempo, hay cosas que se han perdido. Digamos, yo estudié en un colegio que era muy estricto, o por lo menos era visto con ojos de ser muy estricto por muchas personas. A mí no me parece, yo quiero mucho a mi colegio, le agradezco mucho. Pero entonces, bueno, una práctica común era, profe, ¿qué es esta palabra? Si uno no entendía. A veces, dependiendo del contexto, te decían, esta palabra o este término significa esto, implica esto, y otras veces no, usted tiene un diccionario, busque, ¿sí? Entonces es llamativo. Hoy por hoy tenemos supercomputadoras en el bolsillo, o sea, un celular, así es un celular medio pellecito, es una supercomputadora. Las computadoras antiguas requerían bodegas gigantescas
para poder ser guardadas y eran pues comparado con lo de hoy, de una capacidad ridículamente baja, o sea, pueden tener 64K de memoria, 64K no nos alcanza ni para una foto actual, ¿sí? O tiene que ser una foto pues de una calidad ridículamente baja. Y bueno, o sea, tenemos cosas que tienen gigabytes, terabytes en el bolsillo, ¿cierto? Acceso a todo el conocimiento que ha estado disponible en la historia de la humanidad, pero, pero es como que se nos ha entregado todo de manera tan fácil que incluso se nos olvida buscarlo por nuestra cuenta. Me acuerdo de una clase que tuve hace poquito y no es la primera vez, me ha pasado ya desde hace un tiempo muchas veces, ¿cierto? Profe, tiene un tutorial de saxofón que yo pueda ver y me parece pues una cosa impresionante que me pregunten eso, porque es que, o sea, literalmente no es sino entrar y buscar. Es que incluso mal escrito, o sea, digamos, la tecnología que tenemos es tan eficiente, tan extremadamente bien hecha, que es una cosa horriblemente mal escrita, podemos hacer el intento incluso, igual nos da un resultado. Entonces se ha perdido esa curiosidad, ¿cierto? Esa creatividad, esa búsqueda del conocimiento por estar entretenidos todo el tiempo. Pero hagamos un ejercicio aquí rapidito. ¿Cierto? Yo busco así, o sea, voy a escribir algo muy mal a propósito. Digamos, no sé, si quisiera ver un video en YouTube, entonces voy a meter puras H's intermedias, ¿cierto? Eh, También, miren cómo estoy escribiendo tutorial y miren cómo va corrigiendo en tiempo real lo que yo voy poniendo. Entonces, o sea, para mí es una cosa impresionante. Aquí ya lo estoy confundiendo demasiado, pero vamos a hacer igual. Miren, miren cómo escribí tutorial de saxofón de perversamente mal escrito y esto igual te lo corrige y bueno, ahí está, ¿sí? Entonces, para mí es peligrosísimo eh, tener toda esa tecnología entreteniéndonos y no tenerla enseñándonos, no aplicar la curiosidad, aprender de ella, ¿cierto? Ya desde un punto de vista, yo pues afortunadamente tengo una experiencia que me gusta mucho haber tenido, es una experiencia en recursos humanos. Todo esto que está pasando con la inteligencia artificial, pues sí es muy bueno, o sea, la inteligencia artificial como un recurso de apoyo es una cosa magnífica, pero a nivel empleabilidad en algún momento nos vamos a ir todos a donde el que nos mandó acá, porque ya uno entra a eso y eso uno le dice, haceme una canción, entonces usted hace una canción, eso es lo más de coherente o lo más de bien hecho, haceme un ensayo, haceme un dibujo, los diseñadores gráficos, los publicistas están en un problema gigante porque uno le da unas instrucciones simples a una inteligencia artificial gratis, mal escrita incluso, y eso te saca un dibujo maravilloso que una persona pues en el mundo real use herramientas digitales o pinte a mano, le tomaría un día, días, semanas, un mes, quién sabe cuánto tiempo hacer. Entonces, ahí es donde la excelencia lo puede llevar a uno pues al desarrollo, porque es que, digamos, cuando alguien busca a alguien para un trabajo, ¿cierto? Está pues el que busca lo más barato y lo que encuentra ahí no le importa, ¿cierto? Con tal de tener algo ahí medio hecho y está bien, eso pues no está mal. Tal vez esa persona hace eso desde su presupuesto, pero está el que busca pues algo bueno de calidad y bueno, o sea, lo bueno pues cuesta y uno puede cobrar duro. De hecho, pues, o sea, digamos, el valor desde el punto de vista intelectual y laboral de una persona, el mayor valor que tiene es justamente su conocimiento. Uno cobra por lo que sabe. Como dice un dicho, pues, yo fui más o menos formado bajo esta filosofía, no me lo dijeron con esas palabras, pero es un dicho pues que está muy, muy de moda ahora, ¿cierto? De chiquito era más o menos como el pensamiento de Pablo, estudie, porque pesa menos un lápiz que una pala, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Lo otro es, digamos, listo, hay un montón de información, pero hay que tener la capacidad de discernimiento de qué hacer con esa información. Porque, por ejemplo, ahí nos presentan dos ejemplos. Vamos a revisar, ¿cierto? O sea, esto es el pensamiento crítico en acción, no tragar entero. Entonces, apareció un dicho atribuido a Robert De Niro. ¿Cómo es que era? A ver, ayúdenme a hacer memoria. Um, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Ese era el dicho, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un ensayo, porque Robert De Niro pues es un actorazo, es un tipo muy inteligente, ¿cierto? No es pues por desprestigiar a Robert De Niro bajo ningún concepto, pero ese dicho es demasiado profundo, ¿cierto? Para pensar que es un dicho reciente, de 1998. 1998 pues es reciente, es poquito tiempo.
Otra forma más popular de ese dicho, que está muy de moda ahora, es si no sumas, no restes, ¿sí? O sea, si uno suma, uno es parte de la solución, si uno resta, es parte del problema. Entonces, eso sería como, digamos, un parafraseo, si uno pues lo analiza de ese dicho. Entonces, hagamos el ejercicio, va a ser muy difícil, pienso yo, rastrear quién realmente salió pues con ese dicho. Ahí deberían estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, la vemos. Bueno, si no eres parte, si no eres parte de la solución, eres parte del problema, autor. Miren, aquí se lo atribuyen a Lenin, ¿sí? Entonces hay un montón, y habría pues que ver si realmente es de Lenin, pero bueno, Lenin fue una figura sociopolítica, aquí tenemos más resultados, ¿sí? O sea, siguen saliendo resultados de Lenin. Entonces, uno no puede realmente pues quedarse con lo primero, ¿cierto? Para mí es mucho más factible, mucho más viable que esto sea un dicho, una idea que presenta Lenin, a que sea algo pues Robert De Niro, o sea, Lenin, más allá pues que uno piense, bueno, las ideas que propone Lenin de política y de economía me gustan o no me gusta, por lo menos una persona que se sentó a pensar seriamente sobre estos problemas dada la realidad que vivía. Robert De Niro, como les digo, no es por desprestigiarlo, es un excelente actor, es muy inteligente, tiene muchas capacidades, pero es un conocimiento, es una frase demasiado profunda para un actor, ¿sí? Que, ojo, tal vez, haciendo un paralelo, podría haber sido si fuera producida esta frase por un actor de pronto Anthony Hopkins, que tiene otro tipo de intereses y conocimiento, pero igual sigue siendo muy profunda para él, ¿sí? Entonces, aquí es donde uno tiene que aprender a discernir, porque por ejemplo había otro ejemplo ahí, ¿cierto? Que si uno busca mucho el amor es probable que no lo encuentre. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Hay un montón de gente buscando el amor y lo encuentra. Y también hay gente que lo encuentra por accidente. O sea, entonces ahí es donde yo digo que hay una dicotomía, ¿cierto? Está el blanco, el negro y algún gris por algún lado. Porque entonces el dicho es, el que busca encuentra, por un lado. Encontré algo cuando menos lo pensaba también. O encontré algo cuando dejé de buscar, ¿cierto? Entonces tenemos el blanco, el negro y el gris ahí en la mitad, ¿sí? Entonces uno tiene que reflexionar seriamente sobre la idea que uno le presentan, porque esa idea en algún punto va a ser absoluta, en otro punto va a ser relativa, que son totalmente opuestos, absoluto y relativo, y en algún punto que si está pues en el gris siempre es relativo porque depende de algo, pero bueno, está en algún punto en el medio, ¿listo? Discúlpeme un momento, voy al baño y continuamos.
Gracias por la espera, muchachos. Esperen que quiero añadir algunas cositas, ¿sí? Que se me ocurrieron mientras estaba, pues, por allí. Entonces, o sea, hay un problema gravísimo. El centro del problema es la comodidad, ¿cierto? Tenemos demasiadas comodidades y eso, pues, tiene un impacto negativo finalmente, ¿cierto? Si uno refleja esta comodidad, es como que a la gente le da pereza pensar. Y eso era una comodidad que algunas personas, pues hasta que aparecieron ciertas tecnologías, no la tenían. Si había pues un intercambio comercial, ¿cierto? Bienes por dinero, bienes por bienes, pues si fuera el trueque, y había un acuerdo, ambas partes pues estaban interesadas en obtener lo que habían pactado. Porque si no, pues como se dice vulgarmente, a uno lo tumban o lo estafan, ¿sí? Entonces listo, no antes iba a la tienda y bueno, a mí sí me tocaron las calculadoras, pero si uno no tenía una calculadora a mano y no quería saber si le habían dado la de vuelta, pues bien, ¿cierto? Digamos, en mi caso, pues cuando era niño, que no tenía ni celular, ni calculadora a mano, ni nada. La única opción era ser bueno en matemáticas o agarrar un papel y un lápiz y hacer la suma o la resta de lo que tuviera que hacer para saber si me dieron la de vuelta bien. Entonces no era una situación cómoda, era la única situación posible, ¿sí? Ahora, con todo lo que hay disponible, o sea, es un montón de cosas que estimulan a no pensar o a no hacer nada. Todas las inteligencias son válidas, pero yo pienso que la inteligencia matemática es probablemente la más importante, porque las matemáticas no son relativas, son absolutas, son una forma de encontrar un montón de verdades de nuestro mundo, ¿sí? Entonces hay que estimular el pensamiento matemático y es muy difícil, a la mayoría de la gente le cuesta mucho las matemáticas, pero con entrenamiento uno puede pues mejorar mucho sus capacidades, al igual que cualquier cosa, ¿cierto? Con entrenamiento, ninguno nació aprendido, todos cuando pusimos un dedo en un instrumento la primera vez no habíamos nada, no sabíamos ni cómo agarraba, ¿sí? Entonces ahí pues se ve el carácter de la persona. Hay gente que es completamente autodidacta y tiene un nivel pues inalcanzable, impresionante. Hay gente que es autodidacta y es más o menos o pues buena, pues hay gente que es autodidacta y no hace nada. Y si a través de ser autodidacta no logro el conocimiento o la habilidad que estoy buscando, debo procurar encontrarla en alguien que sí la tenga, ¿cierto? O sea, que tenga la capacidad de mostrar que tiene y me sirva ese conocimiento y me lo transmita. Entonces, es algo para reflexionar, ¿cierto? Porque en el quehacer docente hay varias cosas muy importantes. Primero, el vocabulario, ¿cierto? O sea, uno tiene que corregir cuando detecta pues algo que hay que corregir, pero uno puede hacerlo pues de forma amable y de forma asertiva, que hablábamos alguna vez, ¿cierto? Si uno está enseñando canto, por ejemplo, no es lo mismo, o sea, usar el lenguaje positivo, no es lo mismo decir estás cantando horrible, estás cantando mal, estás cantando, no, pues sí puede decir desafinado, pero bueno, yo no diría, estás cantando horrible, estás cantando mal. Yo diría, ve, aquí hay algo para mejorar. Vamos a trabajar en mejorar la afinación. O sea, más bien enfocarme a lo positivo que queremos alcanzar. Entonces, una cosa es el lenguaje. Lo otro es, eh, los que me conocen más o menos saben pues que yo soy como estricto con la escritura. No a nivel pues de calificarlos o bajarles puntos, sino como algo conmigo mismo. Yo soy estricto con mi propia escritura. ¿Por qué es importante eso? Hay un filósofo y comediante que a mí me gusta mucho, se llama George Carlin, y él tiene una idea que es muy buena en realidad, un pensamiento, una reflexión. Él dice, es cortico, él dice, la calidad de nuestros pensamientos es tan buena como la calidad de nuestro lenguaje. Él es un experto en el lenguaje, él es norteamericano, pues, y es experto en su idioma. De hecho, pues, dado como un show que tuvo como con ciertas terminologías, gracias a él se reglamentó parte del uso del inglés en su época, por allá en los 70 más o menos creo que fue. Am, entonces, claro, o sea, digamos, si mi lenguaje no es correcto, yo tengo que trabajar en mejorarlo, porque si mi lenguaje es malo, ¿cierto? Mis pensamientos, mis ideas van a ser malos. Y si uno lo enfrentaran, pues miren que escribimos a propósito tutorial para saxofón horriblemente mal escrito, pero con un super chip, una super computadora corrigiendo e interpretando eso como era correctamente. Pero si nos vamos a una época más antigua, con menos comodidades, supongamos pues que, no sé, yo pues Pablo, hispanoparlante, me voy a Alemania, que porque allá hay un profesor de saxofón excelente, listo. Y con mucha suerte, o sea, si yo me voy para allá, seguramente ese profesor alemán no habla español, pero digamos que con mucha suerte, pues el señor habla español. Maravilloso.
si yo le escribo una carta antes de ir, o sea, me estoy yendo pues, que digamos 200 años en el pasado, que no había pues computador ni nada, no le puedo mandar un email, me tengo que mandar una carta, señor, me acepta como su estudiante, sí, agarrar el barco e irme. Si el señor pues habla español bien, y yo le mando, primero tutoriales no existían, pero supongamos que le digo, usted me da lecciones o clases de saxofón, ha sido horriblemente mal escrito. El señor no me va a entender. O sea, ya había una brecha tan grande que el señor pues totalmente pueda romper esa carta y yo me quedo sin mis clases de saxofón. ¿Sí? Entonces de ahí que hay que estimular todo eso, pensamiento crítico, reflexión, orientación a la excelencia, competitividad, porque también pues surgió esto del movimiento de la autoestima de los 60, pues que es gravísimamente dañino. Lo importante es participar, pues sí, muy bueno si es un juego lúdico, pero en el mundo real, si dos personas están compitiendo por un trabajo, están jugando a quien se gana ese trabajo, el que va a tener el empleo es el mejor. No es, no los van a contratar a los dos y decirles, no, lo importante es que participas, entonces estás contratado. No, ¿sí? Entonces, hay que saber discernir esas situaciones. Vieron ahí, pienso yo, que les sacaron un ejemplo de cómo un mismo conocimiento si aplica en un lugar es como absoluto para ese lugar y totalmente irrelevante o inútil incluso en otro lugar, en otro contexto. Bien, ¿alguien tiene algo que decir antes de seguir? Álvaro, Profe, profe, ¿me escucha? te escucho, sí. Bueno, dos cosas. Uno, con respecto a lo de la frase de Lenin, pues no creo tampoco que hubiera sido Lenin, porque Lenin es de tendencia perdón, de izquierda, Ajá. y una de las características que casi tienen todas las personas que tienen esa tendencia es que toman los autores griegos. Eso Vamos a estaba poner caso. pensando, te hago un paréntesis, yo estaba pensando que esa frase tal vez se remonte a la antigua Grecia, Exacto, pero disculpa, precisamente le dale, iba a sí. decir eso. Ajá, Resulta que casi dentro de las características que tiene un buen orador de izquierda, que Lenin era un excelente orador, para convencer a la masa es utilizar un vocabulario muy estructurado, un vocabulario muy bonito. Había que ajá, echarle mano a frases y a conceptos muy antiguos, conceptos básicamente de los griegos. Entonces ajá. hay una frase muy parecida que dice, no diga no sé, diga qué hacer, que eso es de Sócrates. De pronto la puedo parafrasear o podemos buscar y de pronto por allá encontrar alguna cosa dentro de los antiguos filósofos. Entonces Sí, sería buscar y buscar a ver qué encontramos. sí, eso requeriría una búsqueda muy intensa, porque además, pues considerando todas las culturas, naciones y además los cambios idiomáticos, eso pues el verdadero origen tal vez se remonta a la antigua Grecia, pero incluso puede ser antes de eso, puede ser parte de la Sí, filosofía oriental, que es muy sí, interesante y además está más cerca pues realmente de Rusia. Eh, sí, Eso ha pasado, Álvaro, o sea, digamos, no solamente Lenin de izquierda era un gran orador, Hitler, totalmente lo opuesto, la derecha fascista era también un excelente orador y bueno, parte de lo que él proponía y las ideas pues, que usó para convencer al pueblo alemán de sus ideas eran de él, pero él tenía además un ministro de propaganda, Goebbels, ¿cierto? Que además aprendió de un norteamericano, ¿cómo era que se llamaba? Bernard algo, que tiene un libro, está por ahí o algo así, no me acuerdo el título del libro, pero o tiene un concepto que es sobre la creación del consentimiento de este señor Bernardo. O sea, lo que el señor Bernardo, que no me acuerdo del apellido, propone es que hay cierta terminología, justamente, digamos, como tú dices, poniéndolo en palabras muy sencillas, hablar bonito y que parezca pues muy intelectual, muy bien sustentado, que convence a las personas de, bueno, no, este es el líder, este es el que hay que seguir, este es el mejor y lo vivimos aquí todo el tiempo. Aquí caemos, no solamente acá, en todo el mundo y en toda la historia de la humanidad. ¿Cierto? El que más bonito ha hablado es el que lleva pues los votos en los casos que ha habido pues algún tipo de democracia, porque también pues otras veces había monarquías, había como otros tipos de gobierno por imposición, por herencia, por lo que fuera. Pero, pero desde que hombres y mujeres pueden elegir, pues cierto que incluso en un tiempo eran solamente hombres, desde que hubo elecciones igual, pues digamos,
el que hablaba más bonito era el que se llevaba el puesto, ya si cumplía o no cumplía ya era otra cosa, ¿cierto? Pero eso viene, eso pasó desde siempre. Bien, ¿algo más que decir antes de que sigamos? Bueno, entonces por favor seguir con, a ver si logro hilar el tema desde que venimos. Entonces, el hecho del ensayo como tal, que le permite a la persona o al estudiante ampliar el vocabulario, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que estábamos hablando de Lenin o Hitler o cualquier caudillo, un político colombiano, precisamente es eso, que cuando la persona amplía su vocabulario, amplía los términos, cómo se expresa, habla bonito, cautiva. Entonces, es básicamente lo importante del ensayo para conservar nuestro tema. Entonces, por ejemplo, a lo largo de la historia, el ser humano se ha caracterizado porque existen personas que tienen una capacidad eh, académica mayor que otras. Entonces, hace unos siglo pasado, la mayoría de las personas eran analfabetas. Con el siglo XX y comienzos del siglo XXI, el analfabetismo se ha reducido, pero ha aumentado la estupidez, que eso es un estudio que hizo Bonfield, que incluso hay muchos videos sobre eso, y está perfectamente, porque existe una regla de tres invertida con respecto a la comodidad, lo que hablaba usted. Entre más comodidad tenga el ser humano, entra en el rango de la estupidez. O sea, entre más comodidades a la hora de desplazarnos, crear, pensar o divertirnos, menos pensamos, porque es parte de la esencia del ser humano. Entonces, casi que nosotros los profesores nos estamos encontrando con una generación de estudiantes que nacieron con el computador, nacieron con los celulares. Esto es una digámoslo, como el demonio para que corte el proceso creativo. Entonces, haciendo la comparación en el ensayo, haciéndole una analogía o una comparación, es como cuando el guitarrista improvisa. Si el guitarrista tiene argumentos, técnica y es bueno en su creatividad, va a hacer unos solos fabulosos, se va a extender en su creatividad, va a impresionar, cautivar. Mientras que si el guitarrista es pobre en cuanto a su creatividad, pues obviamente no va a pasar completamente desapercibido. Entonces, básicamente es la esencia del ensayo. Ahí no sé qué dice, qué tendría que decir usted, profesor. Varias cosas, o sea, de acuerdo con todo eso, también hay un cambio. Ojo a esto, porque si uno no lo reflexiona, uno no lo detecta. Entonces sí, o sea, digamos la comodidad, pues implica que como las cosas son cómodas y fáciles, ciertas habilidades dejan de ser necesarias o cierto conocimiento deja de ser necesario, porque bueno, justamente está la comodidad de tener algo que reemplaza o hace eso pues por uno. Eso no está mal en un principio. O sea, digamos, tener cosas que te faciliten la vida, pues está bien. El problema es cuando todo es absolutamente tan fácil que no cae, pues como no, pues listo, apago el cerebro, estoy en piloto automático y no importa lo que hago, ni lo que digo, ni nada. Pedagógicamente, como les dije, es algo difícil de enfrentar. Los que tenemos alma de profe es como que estamos como enseñando todo el tiempo, ¿cierto? Pero es algo difícil, o sea, digamos, culturalmente, hasta no hace mucho, podría decir que, o sea, el siglo pasado, en alguna década del siglo pasado se empezó a perder, ¿cierto? Pero digamos, ser culto, ser instruido, tener conocimiento, era algo bueno, era algo que te daba estatus social, ¿cierto? Mientras más conocimiento uno tenía, tenías una posición más elevada y además mejores oportunidades de hacer muchas cosas. En algún punto, y esto parece algo moderno, algo reciente,
es como que la gente, o sea, es lo opuesto, ya tener conocimiento es algo que es rechazado, digamos, poniéndolo pues desde mi punto, en un contexto pues real, ¿cierto? Ser estricto con la escritura, que yo lo soy conmigo y con un círculo muy pequeño de personas que sé que les interesa eso, ¿cierto? Yo, por ejemplo, cuando escribo voy revisando, a veces pues me equivoco, no es que sea perfecto y viene mi humanidad, ¿sí? Pero hay gente que se ofende si uno le corrige cómo escribe. En una época antigua eso era apreciado, ¿cierto? Era conocimiento de más gratis, ¿cierto? Que alguien te enseñara a escribir bien. Pero bueno, ahora no, que respetan la individualidad, que no sé qué, que la forma de expresión. Bueno, está bien. Entonces, uno pues cuando empieza a encontrarse en un montón de situaciones conflictivas por querer que la gente escriba bien, algo que es para mí elemental, uno cesa porque uno se cansa, uno se cansa de recibir ese rechazo, para mí injustificado porque estoy dándote conocimiento, ¿cierto? Y aún así la gente lo rechaza. Pero bueno, es una reflexión. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Disculpen. Bueno, entonces, o sea, digamos, como dice por ahí un viejo dicho, uno no le da perlas a los cerdos, ¿sí? O sea, digamos, hay gente que va a valorar lo que uno le da, hay gente que no, o más o menos se traslapa con lo de a palabras necias, oídos sordos, pero no termina pues de traslaparse con eso. Pero también es como si uno tiene algo para decir, no hay gente dispuesta a escuchar, está bien. Obviamente pues eso es algo que hay que aplicar con criterios. Si, alguien, o sea, si alguno de nosotros viene una persona y nos empieza a hablar bobadas, incoherencias, pues realmente no es provechoso prestarle mucha atención. Pero bueno, si lo que nos presenta como información es algo constructivo, ¿cierto? Yo pienso que habría que prestarle un alto grado de atención. Entonces, se habla mucho pues de la generación de cristal y eso no podemos meter a todos en la misma bolsa. Normalmente se los categoriza así a los más jóvenes y eso no es cierto. Hay gente de más edad que también es como de cristal, que no le puede decir nada, no le puede contradecir de ninguna forma. Y son pues felices regodeándose en esos conceptos erróneos. Pero eso siempre ha existido, ¿sí? O sea, digamos, desde el político, pues que se creía incuestionable y mandaba a ejecutar a quien sea, lo de la generación de cristal no es algo nuevo, eso siempre ha existido, sino que es más visible ahora. ¿Por qué? Porque antes si eso pasaba, pues uno no se daba cuenta, uno está ahí, en cambio hoy uno entra a Facebook, a donde sea y ve todas esas críticas y gente que no sabe aceptarlas, ¿sí? Um, entonces, es algo que uno puede manejar con cuidado. Hay gente pues que está dispuesta a obtener el conocimiento, entonces uno se lo brinda. Hay gente que no. Uno intenta orientarlos, intenta hacerlos pensar, reflexionar, esto se va a servir. Y bueno, también hay una cosa muy importante y es, ha cambiado mucho la calidad del ocio. Me explico. En la música, por ejemplo, y si nos situamos pues en la tradición europea, en 1700 y pico, pues y muchos años después y antes también, la única forma de que yo tuviera música y además buena música era ser bueno en música. O sea, yo no tenía Spotify para escuchar buena música o mala música incluso cuando quisiera, ¿cierto? La única forma, como no había grabación de nada, era ver o hacer música en vivo. Y bueno, si yo quería escuchar buena música o hacerla, porque es que incluso escucharla si yo tenía la posibilidad de acceder a ella, que eso podía ser pues un familiar, un amigo que tocara y uno iba y lo invitaba y eso. Si yo no tenía nada de eso, la música estaba reservada para los reyes, para la iglesia, o sea, uno tenía o que ir a misa a cantar, ¿cierto? Lo que proponía la iglesia, o tenía que ser parte de la corte. Ah, bueno, y la misa, pues, que supongamos que era lo mismo que cierta parte de la tradición actual, una vez a la semana, media hora, una hora. Entonces, como mucho, si yo no era de la corte, disfrutaba de media hora de música a la semana, como mucho, si no tenía forma de accederla, ¿sí? Si era de la corte, pues listo, yo era el rey, el duque, lo que fuera, tenía ahí un cuarteto de cuerdas, o sea, ni siquiera tenía todo, ¿cierto? Tenía un cuarteto de cuerdas, de pronto hasta una orquesta, pero no tenía todos los instrumentos del mundo, todas las músicas del mundo, como si contamos ahora, ¿sí? Y si no tenía ninguna de las dos, salvo la media horita de música, y yo quería más música, tenía que o aprender música por mi cuenta, o ir pues donde un maestro de música que me enseñara. Pero miren cómo cambia la calidad del ocio, ¿sí? O sea, en ese momento yo quería ocio, tenía que hacer un esfuerzo y si quería además que fuera un ocio bueno, una buena música,
la que yo ejecutara o escuchara porque yo ejecutaba justamente, tenía pues que estudiar un montón. En cambio, el ocio de ahora, ¿cierto? O sea, no solamente es malo o no constructivo, o sea, yo entro a Spotify, pero puedo decidir qué escuchar, decidir escuchar buena música o escuchar mala música, sino que uno ve de todo en los youtubers. Hay gente que se sienta a ver horas, a otros jugar videojuegos, a otros escalar una montaña. ¿Por qué no vas a escalar la montaña vos? ¿Sí? Por eso, o sea, digamos, a mí no me gusta el fútbol, pero me parece pues, llamativo, como tanto interés y tanta pasión viendo fútbol, porque más bien no vas y jugas fútbol vos, que es deporte y te hace provecho. Entonces la calidad del ocio ha disminuido increíblemente por la comodidad y bueno, como por esa necesidad de entretenimiento. El entretenimiento es bueno, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque hay que también liberarse de la carga del trabajo, pero nuevamente haciendo el paralelo, hasta todo el tiempo que existimos sin la posibilidad de grabar música, la única forma de escuchar música, si no accedías después a intérpretes, era hacerlo uno mismo. Entonces el ocio ahí era increíblemente constructivo. ¿Sí pueden entender el paralelo? Sí, profe. Bueno, si alguien tiene algo que decir, Sí, profe. dale, sí, Álvaro, qué pena. No, profe, que sí, 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 está clarísimo de paralelo. Bueno, sigamos entonces. Listo, profe, continúo. Te voy a presentar otra vez. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahí estamos viendo un pequeño punto aquí, ¿cierto? Yo pienso que es una reflexión individual que uno debe también transmitir a la gente, por lo menos que uno enseña, la capacidad de no ofenderse, o sea, el análisis de lo que te están diciendo y ahí, bueno, determinar si ofenderse o no. Me explico. Por ejemplo, si a mí alguien me corrige una palabra, como a mí me gusta el lenguaje, yo nunca me molesto, yo incluso agradezco. Pero digámoslo pues algo más complejo que si uno lo aplica correctamente le puede evitar incluso un conflicto, una situación maluca. Les voy a poner un ejemplo pues específico. Yo voy por la calle y alguien, sin importar su condición física, que puede ser inferior, igual o superior a la mía, me dice, hijo de puta. Entonces, si yo reacciono desde el impulso, el resultado puede ser bastante malo, ¿sí? Si es inferior a mí, yo lo voy a querer golpear. Y bueno, eso se llama, o sea, si yo lo golpeo, pues y encima es una cosa grave, ¿cierto? Lo mando al hospital o algo, eso se llama respuesta desmedida, ¿sí? Desde la figura de la ley. Entonces, puedo ir preso. Si la persona es más o menos de mi misma capacidad de combate o física, igual, si yo lo mando al hospital, el que va preso soy yo. Y si la persona es superior a mí físicamente en su capacidad de combate, musculatura, estatura, el que va a terminar en el hospital soy yo, ¿sí? Entonces, uno entra a pensar, a ver, me dijeron hijo de puta, ¿sí? Y me disculpan el vocabulario, pues, pero es necesario para el ejemplo. Me dijeron eso, entonces yo puedo entrar a reflexionar. Mi madre es prostituta. No, entonces ¿para qué me ofendo? Y si sí lo fuera, entonces me están diciendo la verdad. ¿Por qué me va a ofender también? ¿Sí? Entonces, este ejemplo, pues, es difícil de poner en práctica porque es una característica del ser humano tener ciertas cosas y reaccionar impulsivamente a ciertos estímulos. Pero si uno se toma un momento para pensar, porque el factor clave es tiempo, ah, uno analiza la situación de mejor manera y toma tal vez la decisión más acertada. E incluso, como hay condiciones que uno no conoce, a mí me puede decir, hijo de puta, un tipo más chiquito y flaquito que yo en la calle, pero yo quiero saber si tiene un arma, ¿sí? Entonces ahí estoy además previniendo las condiciones que no puedo observar o que son impredecibles. Entonces, algo para pensar. Sigamos. Listo, profe. Entonces, bueno, ven la pantalla, ¿cierto? Sí, la función del proyecto de trabajo, dale. Entonces, la otra estrategia se llama método de proyectos. Es otra estrategia didáctica. Dice que la función del proyecto de trabajo es la de crear estrategias de organización de los conocimientos basándose en el tratamiento de la información y el establecimiento de relaciones entre los hechos, conceptos, procedimientos
para facilitar la adquisición de conocimientos. Cuando nosotros utilizamos esta estrategia de modelo de proyectos, lo que pretendemos es que esta actividad se utilice para aprender sobre un tema específico. Le damos al estudiante las herramientas, le decimos, por ejemplo, hoy vamos a vamos a investigar sobre los seres vivos, entonces vamos a establecer un proyecto, un modelo de proyecto. Ese modelo de proyecto va a tener una planeación, cómo lo va a hacer, cómo va a investigar, qué va a investigar, cómo lo va a presentar, si lo va a presentar en forma individual o en grupo, o vamos a hacer una mesa redonda, o cómo vamos a plantear el problema, qué conclusiones sacó sobre ese proyecto y cómo va a desarrollar el proyecto. Entonces, dice que existen 4 categorías de proyectos. Son proyectos de producción, de consumo, de problemas o de mejoramiento técnico de aprendizaje. Casi todos los que trabajamos en la parte de pedagogía los utilizamos precisamente para mejoramiento técnico de aprendizaje, que es aprender un tema basándose en un modelo de proyecto. Entonces, este modelo lo podemos entregar como trabajo en grupo, donde repartimos los estudiantes e investigamos sobre un tema. Presentamos el tema. El estudiante y el grupo investigó sobre ese tema, lo presenta y entre todos llegamos a establecer posibles soluciones o en las conclusiones que aprendimos sobre el tema. ¿Qué beneficios se ofrece? Les va a integrar todas las actividades teóricas y prácticas de determinada profesión. Ubica al alumno en el centro del aprendizaje. Habría que hacer una comparación entre la educación tradicional, que es la que se basaba en donde, perdón, está mal dicho la palabra, la que se basa en que el profesor presente al estudiante una serie de conocimientos y el estudiante tenga un rol pasivo. Mientras que el modelo basado por proyectos es un modelo activo donde el estudiante está en el centro del aprendizaje. Él mismo aprende. Como está en el centro del aprendizaje, él va a sacar sus propias conclusiones sobre el tema que se le presente. Prácticamente el docente simplemente pasa de ser el que da el conocimiento al tutor o al que dirige el conocimiento. Entonces dice que se ubica el alumno en el centro del aprendizaje, forma sus propias representaciones temáticas y situaciones complejas. Sirve para determinar aspectos del contenido que encajan con sus propias habilidades e intereses. Se trabaja en temáticas actuales que son relevantes en interés local. Y se bosqueja el contenido con la experiencia diaria. Básicamente, el modelo de proyectos le enseña al estudiante a pensar. Pero, profe, este sí es como muy interesante. Se lo voy a copiar y se lo voy a enviar porque es más difícil explicarlo que verlo en un video y entender. También es un video muy cortito. Listo, profe, se lo envié, va a salir de pantalla. Gracias. Gracias. Espérame un momento. A ver, yo miro. Ahí mandaste el video. Ya abro por aquí WhatsApp. Un momento. Bien. Mientras abro también una cosita pequeña, pues cierto. Si uno puede, es interesante hacer el ejercicio de
Miren que hablamos de la calidad del ocio hace un momento. ¿Qué Ahora, tienen en la cabeza los que rompen este ocio, digamos, de calidad no es que tenga que ser una cosa primero tremenda, sus ¿cierto? propios récords? ¿Cierto? No es que tenga que ser pues una cosa tremenda, ¿cierto? Increíblemente difícil. O sea, hay gente pues muy llamativa, ¿cierto? Que se pone a hacer cálculo diferencial por ocio y eso, bueno, eso es maravilloso. Pero no, no tiene que ser una cosa así de extrema, ¿cierto? Pero algo sencillo, ¿cierto? Volviendo a mi época, pues en la niñez, bueno, obviamente no había celular y eso. Y bueno, o sea, yo lo de la música lo decía en la adolescencia y empezó como ocio además. Pero no fue tan simple como vení, hagamos un avión de papel, juguemos con plastilina, ¿cierto? Sobre todo para aquellos de ustedes que trabajen con niños o también pues con personas con capacidades diferentes que tienen como cierta asociación con la mente del infante también, ¿cierto? Si uno entiende el provecho de esa actividad que parece inocente, jugar un rato con plastilina y hacer muñequitos o hacer un avión de papel, eso trabaja por ejemplo la motricidad fina, la capacidad de seguir instrucciones, dobla el papel así, dobla el papel así, ¿sí? Entonces, sin irse pues a cosas increíblemente complejas, ¿cierto? Se puede facilitar un ocio productivo. Bien, vamos a ver el video. En Kelly Abel. Es mucho más que una conversación común y corriente. Puede ser en voz alta. Uno de los objetivos principales del proceso de aprendizaje es formar a personas capaces de interpretar los fenómenos y los acontecimientos que le ocurren a su alrededor. Para ello es cada vez más necesario presentar nuevas alternativas e experiencias innovadoras con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que el estudiante sea capaz de identificar las dificultades y los errores que comete durante este proceso, con la finalidad de poder superarlos. En este vídeo te voy a explicar un modelo de aprendizaje llamado ABP o aprendizaje basado en proyectos que permite a los alumnos involucrarse y hacerlos protagonistas de su propio aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos se ha convertido en una de las metodologías activas más eficaz y cada vez más extendida en nuestro sistema educativo. Es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Los alumnos llevan a cabo un proceso de investigación y creación que culmina con la respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de un producto. Con este método, el producto final deja de ser lo único importante, y junto a él se presta atención al proceso de aprendizaje, a la profundización llevada a cabo por los alumnos, así como el desarrollo de las competencias clave. Si queremos aplicar una metodología basada en ABP, es necesario que conozcamos la diferencia que hay entre este y el aprendizaje tradicional. Para ello, vamos a referirnos a AT como aprendizaje tradicional y a ABP como aprendizaje basado en proyectos. En el aprendizaje tradicional, el docente asume el rol de experto y su función es transmitir la información al alumnado. En el ABP, el docente tiene el rol de tutor, de guía, coaprendiz, mentor o asesor, y los alumnos se responsabilizan de su aprendizaje. En el aprendizaje tradicional, el docente organiza los contenidos en exposiciones, haciendo que los alumnos se conviertan en receptores pasivos. En cambio, en el ABP, el docente diseña sus clases en base a problemas abiertos y busca mejorar la iniciativa y la motivación de los alumnos. En el aprendizaje tradicional, los alumnos trabajan individualmente y su única función es absorber, transcribir, memorizar y repetir la información. Mientras que en el ABP, los alumnos conforman pequeños grupos de trabajo, participan en la resolución de problemas, identifican necesidades de aprendizaje, investigan y aprenden. Por último, en el aprendizaje tradicional, los alumnos buscan la respuesta correcta para tener éxito en un examen. El examen es incremental y el docente es el único evaluador. En el ABP, el docente evita la respuesta correcta y ayuda a los alumnos a formular sus preguntas, expresar problemas, explorar alternativas y tomar decisiones efectivas. Por otro lado, los alumnos evalúan su propio proceso, el de los demás miembros del equipo o el de todo el grupo. Además, el docente implementa una evaluación integral en la que es importante tanto el proceso como el resultado.
Si nos fijamos en el aprendizaje tradicional, se expone lo que el alumno debe saber, el alumno aprende la información y se presenta un problema para aplicar lo aprendido. En cambio, en el aprendizaje basado en proyectos, primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se localiza la información necesaria y se resuelve el problema o se identifican problemas nuevos y se repite el ciclo. Ahora que ya tenemos claras las diferencias que hay entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos, voy a describirte 8 elementos esenciales que debe incluir un buen ABP. Contenido significativo. El profesor debe planificar el proyecto de forma que se centre en los estándares del currículo y los alumnos lo encuentren cercano a su entorno e interés. Necesidad de saber. Podemos plantearle a los alumnos una idea, describir la tarea a realizar, dar instrucciones y recursos, o podemos empezar con un golpe de efecto, como por ejemplo un vídeo o un artículo o algo que active a los alumnos en un debate o una discusión. Una pregunta que dirija a la investigación. Se debe plantear una pregunta que sea proactiva, abierta, compleja y unida al núcleo de lo que el profesor quiere que sus estudiantes aprendan. Voz y voto para los alumnos. Una vez captado el interés de los alumnos, el docente plantea las actividades a realizar. Podría ser un informe personal, más una representación que apoye en multimedia y un producto final elaborado en equipos, elegido por los propios alumnos. Es importante saber que los alumnos deben tener capacidad de elección dentro de un proyecto, por lo que... Muchachos, me esperan un momento, paso al baño, ya regreso. Gracias por la espera. Bueno, sigamos. Esto es muy interesante. Esto puede dar lugar a una conversación muy provechosa. Vamos a seguir mirando. que hay que hacerlos partícipes y responsables siempre dentro de los tiempos que el docente diga. Competencias del siglo XXI. Las competencias del siglo XXI se plasman en herramientas del siglo XXI. Previamente, los alumnos deben tener un bagaje en cuanto a la elaboración de vídeos, exposición de presentaciones o procesos de blogs, entre otros. Un buen proyecto debería darle a los alumnos la posibilidad de practicar y así aprender las competencias demandadas en nuestros tiempos. Estas demandas son la expresión del pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el uso de las tecnologías y el trabajo en equipo. Investigación lleva a innovación. Es muy importante crear un ambiente en clase que anime a los estudiantes a añadir nuevas preguntas, a hacer hipótesis y a estar abiertos a nuevas perspectivas. En la verdadera investigación, los alumnos deben seguir un hilo que les lleve a más preguntas, a la búsqueda de nuevos recursos y, finalmente, a sus conclusiones e ideas propias sobre cómo resolver el problema. Evaluación, realimentación y revisión. Mientras los alumnos desarrollan sus productos, el profesor debe estar detrás, supervisando borradores, comprobando las fuentes utilizadas por los alumnos y monitorizando el avance.
Además, debe promover y dirigir la crítica constructiva entre los estudiantes. Estos deben aprender que el trabajo de calidad en el mundo real no sale a la primera, sino que es fruto de una continua revisión. Presentación de un producto final ante una audiencia. Para los alumnos tiene infinitamente más sentido trabajar para una audiencia real que para el profesor o para el examen. Por ello, los resultados del proyecto deben exhibirse ante otras clases, ante los padres, los colectivos relacionados o virtualmente. Esto permitirá que los alumnos reflexionen sobre el trabajo y sobre lo que han aprendido. Por otro lado, así conseguiremos que sientan el orgullo del trabajo bien hecho. Y hasta aquí los 8 elementos principales del aprendizaje basado en proyectos. Me gustaría pedirte que si has trabajado con esta metodología, nos dejes en los comentarios cómo ha sido tu experiencia. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y nos vemos muy pronto. Bien, es interesantísimo hablar de esto. Ah, bueno, yo por ejemplo me encuentro en una dicotomía pedagógica, ¿sí? O sea, hay cosas que están pasando en la pedagogía moderna y a mí no me gusta todo o no me sirve todo. Hay cosas de la enseñanza tradicional que es ampliamente criticada hoy por hoy, que a mí la verdad les digo me encantan, ¿cierto? Me parecen que son el camino correcto. ¿Cuál es la pedagogía o el camino correcto para enseñar? No es uno solo, es el que sirva. No dices, bueno, el que sirva si estoy como en una clase personalizada, de pronto es más fácil, pero si estoy con un grupo de 30 estudiantes o múltiples grupos, como es la situación pues de muchos profes de colegio, y cada ser es un individuo distinto, con todo lo que hemos visto, estilos de aprendizaje distinto, diferente uso pues de sus capacidades cerebrales, o sea, si hay tantas variables, uno como controla, uno como evalúa cuál es el método que realmente sirve, porque no podemos pues tener digamos, siendo prácticos, 30 métodos diferentes para un solo estudiante, perdón, para un solo grupo, y luego, digamos, multiplicado eso por todos los grupos que uno le toca en un colegio, toda esa cantidad de métodos diferentes, ¿sí? Entonces, yendo a lo práctico, hagamos una reflexión. Les pregunto, porque yo no detecté el dato. Este método, sí, de aprendizaje por proyectos, en algún momento en el video mencionan una edad adecuada para aplicarlo. ¿Alguien de pronto a ver si a mí se me pasó el dato? ¿Alguien vio algún dato de una edad? No, profe, fue muy general como para todos los estudiantes. Bueno, entonces, para mí eso es un error gravísimo, pero gravísimo. No sé quién es este señor, pero para mí es horripilantemente grave si este señor piensa que eso se puede aplicar en cualquier edad. En ustedes sí, por ejemplo, pero ya son adultos con discernimiento, con pensamiento crítico, con capacidad de investigar, leer, buscar, diseñar cosas. Supongamos que esto es general y no importa la edad, ¿puede realmente un niño de 5 años tener la capacidad de autoevaluarse y saber si está haciendo un trabajo de calidad, por ejemplo? Hacer creación, que encima dice crear videos de calidad, o sea, un niño a los 5 años puede aplicar este método. Profe, eso depende del contexto en que se encuentre, porque realmente yo conozco, pues, en países como en Canadá, o de pronto en Alemania, incluso en los Estados Unidos, Ajá, hay niños que a los 5 años realizan videos, se expresan muy bien, sí, tienen un vocabulario muy amplio sí, y son capaces de hacer pequeños proyectos. De hecho, alguna vez yo vi, por ejemplo, niños de 5 y 6 años sí, están haciendo proyectos sobre la vida de las hormigas, proyectos de biología, la vida íntima de las hormigas. ajá, Estudiaban, por ejemplo, ellos mismos se encargaban de mirar qué clases de hormigas hay, que ahí existe la hormiga obrera, la hormiga reina, las ujú, hormigas soldados. Esas cositas pequeñas, y eso era un proyecto de investigación para niños de 5 o 6 años. O sea, de pronto a nosotros en Colombia nos puede sonar como muy exagerado, porque estamos desafortunadamente en un medio latinoamericano donde somos un poquito perezosos, si no bastante, pero hay otros países que de pronto podrían aplicar ese método para bueno, niños muy pequeños. sí, sí. Eso es.
Eso es, como les dije, hay que discernir para ver qué es absoluto y qué es relativo. Teniendo en cuenta, digamos, que un proyecto pues no tiene que ser crear un cohete espacial, ¿cierto? O sea, que hay diferentes estadios en las etapas de formación de una persona, y hablando pues netamente de formación académica. Eh, o sea, hay proyectos que pueden enfrentar y proyectos que no. También depende de la capacidad del niño, pues no es usual, ¿cierto? Pero hay niños con capacidades excepcionales y justamente la palabra correcta es excepcional porque son la excepción a la regla. Es un proyecto sencillo, se lo puede plantear a un niño de 5 años, como el que ponías de ejemplo de hacer una granja de hormigas o de tener, pues, no sé, diferentes jerarquías de hormigas. Si bien uno dependiendo justamente del vocabulario del niño, uno le va a decir, ay, esta es la hormiga jefe, un lenguaje más simple, o bueno, jerarquía, pero jerarquía es una palabra compleja, pues, para que la conozca un niño de 4 o 5 años. Igual, si bien depende de la capacidad del proyecto, no se enfrenta de la misma manera, porque bueno, en la forma en que enfrentaría un proyecto un adulto, pues con un nivel aceptable de educación, va a haber documentación escrita, ¿sí? Entonces, si uno fuera pues totalitario, ¿cierto? O sea, o absolutista más bien, eh, a mí, sentándolo pues en lo que plantea la creación de un proyecto de forma estricta, o sea, flexible, se pueden hacer cosas, ¿cierto? Saltándose un paso aquí, saltando un paso allá, pero estricta realmente no me parece aplicable. Pues digamos, listo, hay niños que se expresan muy bien, ¿cierto? Porque han escuchado un vocabulario pues complejo en sus casas. Hay niños, también depende mucho de la estimulación y trabajo previo que hayan hecho los padres, pues, o los seres involucrados en la instrucción de este niño. Pero bueno, en algún punto va a fallar, ni siquiera porque el niño sea malo o incapaz, sino que no ha estado expuesto lo suficiente al mundo como para tener ciertas habilidades, ¿cierto? O ciertos criterios que le permitan pues hacer un proyecto de calidad. Así sea pues un proyecto simple, ¿cierto? Porque listo, puede ser lo de las hormigas. Pero bueno, listo, vamos a hacer un proyecto de hormigas y tienes que escribir los resultados con normas APA. O sea, digamos, es extraño, o sea, no es totalmente funcional o acertado. Todas las metodologías, o sea, no es por atacar la metodología por proyectos, como digo, o sea, mi frase, digamos, la flexibilidad que yo me permito alrededor de una metodología de aprendizaje es cuál es el método de aprendizaje de enseñanza correcto, el que sirve, ¿sí? O sea, realmente lo es. Lo que le sirve a uno como pedagogo, como profe, es conocer la mayor cantidad que uno pueda de todas estas metodologías y procesos de enseñanza y aprendizaje para aplicarlas adecuadas en la situación dada. También hay que entender que, que hay metodologías pues que son estandarizadas, ¿cierto? O sea, o que digamos no podemos saltarnos pues, o si nos saltamos ciertas metodologías, ¿cierto? Por más que haya que considerar las inteligencias múltiples y todo, esa persona va a ser una persona incapaz, ¿cierto? O sea, va a estar realmente incapacitado para realizar tareas básicas incluso. Pongo un ejemplo. Digamos, se le llama pues iletrado o analfabeto a la persona que no sabe leer y escribir. Vamos a poner una condición, digamos, esperen un momento, vamos, pórtense bien. O sea, vamos a poner una condición, pues, digamos, limitante desde un principio, ¿cierto? La persona es invidente, ¿sí? La persona es ciega. No es un limitante fatalista, pues, que el fin del mundo ya se acabó porque la persona es ciega, ¿no? ¿Por qué? Porque se le puede enseñar a leer y escribir a través del braille, por ejemplo, ¿cierto? Sin embargo, va a tener dificultades, pero hay una solución. Ahora, la persona que no sabe leer y escribir, pues sí es vidente, ¿cierto? No tiene la capacidad de firmar un contrato. Pues, o sea, puede poner una X, miren que hay firmas pues muy flexibles, pero nada salva a esa persona de meterse en un contrato que no le conviene, que lo estén estafando, ¿sí? Por más que tenga pues su capacidad de ver, si él no sabe leer y entender qué está en el contrato, lo pueden tumbar, le puede ir muy mal. Entonces, ahí es donde hay habilidades que hay que adquirir. Pórtate bien. Hay habilidades que hay que adquirir sí o sí, ¿cierto? O sea, hay habilidades que no se pueden saltar, ¿sí? O si no, son una limitante grandísima. Requieren que el mundo se acomode a ellos y realmente el mundo no se acomoda a uno, no se acomoda al mundo, ¿cierto? Que se plantea la evolución.
adaptación al entorno, adaptación al medio. El que no se adapta al medio, se lo lleva el que lo trajo. Entonces, redondeando en esto, y ya te doy la palabra a Álvaro Silva, no podemos, pues pienso yo, no puede ser condescendiente con ciertas habilidades que sí o sí hay que adquirir. Hay cosas que son un impedimento real, pues, para hacerlo, pero entonces ahí es donde uno considera realmente la situación. Si yo soy profe de educación física y tengo, pues, listo, un grupo de adolescentes que les doy educación física, bueno, en algún momento a todos los voy a poner a hacer barritas o velitas, pero si tengo un muchacho sin brazos, ¿cómo lo voy a poner a hacer velitas? Lo pongo a hacer sentadillas de pronto, que es lo que fortalece sus piernas y algunos pues se vuelven tan hábiles en el uso de sus piernas y sus pies que comen con el pie y eso, pero adapto la enseñanza a su circunstancia porque ese es un ajuste razonable. No le puedo pedir una velita o una barrita a alguien que no tiene brazos, ¿cierto? O toca pues hacer todo un proceso. Como no tiene brazos para colgarse inicialmente, toca que entre todos lo subamos una barra colgada de los pies y haga algún tipo de ejercicio ahí, pero entonces se llama el ajuste razonable, ¿sí? Cuando es razonable hacerlo, porque no hay que hacerlo pues simplemente por facilismo, no, cuando es razonable hacer el ajuste, uno hace el ajuste, pero si no, no lo hace. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho de la pedagogía moderna es que todo está basado en jueguitos, grafiquitos, imágenes, muy bien, hay gente que tiene inteligencia visual y le sirve eso para aprender, eso no es que sea malo en un principio, pero no se está ejercitando la capacidad de abstracción y la inteligencia matemática. La inteligencia matemática está desapareciendo por completo en todas partes, desde hace mucho tiempo. Incluso a mí me tocó, cuando había que hacer cálculos complejos, ya permitían usar calculadora. Y está bien, era práctica la calculadora porque si no estábamos horas haciendo esos cálculos y era una sola hora de clase. Pero también deja de ser racional cuando uno ya mete una ecuación en ChatGPT, eso le hace todo. O sea, vuelve al facilismo, vuelve a la comodidad. El problema de que todo sea gamificado, que ese es el término, pues, de usar juegos para enseñar, o de que todo sea por imagen y que no sea el texto. Si ustedes han dado cuenta en la presentación de trabajos, yo de las imágenes les digo, vean, no se preocupen mucho porque sea bonito, ¿cierto? No, me importa más es el texto, porque es que el texto, al ser texto, lo que activa y conserva y ejercita es la capacidad de abstracción, ¿sí? Si a mí me muestra una imagen de una manzana, pues yo sé que es una manzana, pero si yo tengo que leer la palabra manzana, yo tengo que ir a un concepto abstracto en mi mente, que es la manzana justamente. Entonces, se está perdiendo y a mí me parece gravísimo. La entrega en textos, incluso lo estimulan desde la pedagogía. Entregue una afiche, entregue eso. Eso es bueno para ejercitar ciertas capacidades, pero no puede ser un método permanente. O sea, digamos, para mí, una enseñanza balanceada debería, o sea, tener como todas estas metodologías que ejercitan las diferentes capacidades visuales, matemáticas, abstracción, para que todas sean ejercitadas, todas sean fuertes y todas puedan ser en práctica, pues, ser puestas en práctica cuando se lo necesita. Álvaro Silva. Profe, pues a mí me parece de todas maneras este tipo de, ¿cómo lo llamamos? Técnica, forma, eh, es muy buena y sí tiene mucha proyección y quizás tiene mucho de dónde uno enfocarse, pero pues en algo sí estoy de acuerdo, profe, que, o sea, no es aplicable de manera general. Y no lo podemos catalogar. Hay lugares en donde ya los niños, por generalidad, y se encuentran en una etapa intelectual más alta, ¿sí? Entonces, quizás este tipo de formas, de técnicas de estudio, de, de enseñanza, no se pueden ubicar en todos los lugares ni en todas las etapas. Tal vez eso, o sea, o ahí tiene que existir una forma muy indirecta de cambiar este mismo método tratando de mantenerlo, ¿sí? O sea, podemos buscar cómo hacer que un niño con, de nuestras regiones, por decirlo así, o de nuestro entorno social que no pueda tener las capacidades de discernir. Hay que buscar esa forma de metodología para poderlo aplicar, buscar esa forma de metodología de hacerlo pensar. Y eso ya es un sistema pues demasiado avanzado, ya tendría que ser un maestro muy, no sé, con muchísimas capacidades para enfocar este sistema.
Entonces, no, es muy bueno, pero no puede ser aplicable en todas las etapas ni en todos los lugares. Y es más, ni siquiera en todas las áreas distintas de educación. Esa es mi forma de pensar en cuanto a este. Sí, de acuerdo, o sea, digamos, no es que sea malo el método como tal, sino ni en todos los lugares, ni en todos los momentos, ni en todas las condiciones, ¿sí? O sea, porque digamos, sí, pues un niño citadino, pues con sus padres en una buena situación socioeconómica, podrá tal vez, pues, aunque requiere pues un proceso, ¿cierto? Y hay que ver si no son los padres, o sea, generalmente de la iniciativa de un niño no sale a abrirse un Facebook y un TikTok y todas esas cosas, sino que es algún padre explotando a ese niño, pues que está bien, en cierta forma, y no digo que está bien explotar al niño, sino que me refiero a lo siguiente. Es una realidad. Hay unos niños japoneses como de 6 años que tocan guitarra como Paco de Lucía. Entonces, cuando me refiero a explotar a ese niño, bueno, sí, obviamente ya hago yo los videos, los edito, lo que sea, la publicidad de mi hijo tocando concierto de Aranjuez a los 6 años, porque vamos a ganar plata todos, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, pues, no está mal. ¿Cierto? Hablando pues de capacidades pues informáticas, es ya de por sí difícil e improbable que un niño por su cuenta, eso seguramente es el padre o la madre o ambos o quién sabe quién, edite un video por su cuenta de calidad. Editar, ¿sí? Sabiendo lo que es luces, efectos, todo eso. Asumiendo que sí, esa capacidad sí le sirve para eso, esa capacidad le sirve para eso, pero recordemos pues que hay capacidades más útiles en el mundo real. Yo alguna vez lo charlé con ustedes. Si alguien quiere acabar con el planeta entero, tiene que ser una cosa muy simple. Apaga el botón de la luz. Si alguien apaga la luz, nos vamos todos al demonio, ¿cierto? O sea, las únicas personas que van a saber sobrevivir son las personas que tanto menospreciamos o llamamos mal educadas o sin educación, de la gente, pues, digamos, de las tribus que todavía viven en condiciones tribales antiguas, ¿cierto? Haciendo sus chocitas, sus casitas de barro, no tienen luz, no tienen agua, se curan con plantas y todo eso, pero se va la luz, no tenemos agua. ¿Por qué? Porque lo que nos manda el agua son justamente equipos electromecánicos. Obviamente, pues no tenemos luz, no podemos ver, no podemos ni siquiera hacer las velas que podríamos encender, o los fósforos o las candelas que nos darían un poco de luz, ¿sí? O sea, si alguien quiere acabar con el planeta, apaga la luz y todo se va. No hay con qué traer gasolina, porque los equipos que extraen la gasolina son electromecánicos, uno los puede volver a hacer funcionar en base a gasolina o en base a algún combustible fósil, pero necesita pues justamente la existencia o la provisión de ese combustible fósil para a través de un generador transformarlo en energía que pueda una máquina electromecánica aprovechar y hacer pues el trabajo. ¿Cierto? Entonces se acaba el mundo si apagan la luz. Las únicas personas que van a saber sobrevivir son justamente las que mencioné ahorita. Y ahí sí vamos a ir a ellos, ay, ayúdenme, venga, enséñeme, porque no vamos a tener o sea, hay tutoriales en YouTube, son unos muy buenos. Cómo construir, por ejemplo, una chocita de barro desde cero con las manos. Me parece gente impresionante la que hace eso, porque esa persona tiene una habilidad real que le va a ayudar en una situación así, que es una situación pues casi apocalíptica, ¿cierto? Pero, pero bueno, esa persona se ocupó de eso. Lamentablemente, si no hay luz, no vamos a tener acceso al tutorial de YouTube que nos enseña eso, ¿sí? Y me hace pensar en un paralelo, ¿cierto? Volviendo a lo del tutorial de saxofón, que esto del tutorial es una cosa muy nueva, pues, ¿cierto? Pero bueno, a mí, no- a mí y a varios de ustedes les tocó una época sin celular, sin internet y todo eso. Entonces yo quería aprender, digamos, piano. Yo no iba a buscar el tutorial de piano en ningún lado. Me tocaba una habilidad física del mundo real. Es triste que las bibliotecas estén desapareciendo, pero la única forma en su momento es, no tengo con qué pagar un profe de piano, necesito que al menos me presten un libro de piano, a ver, yo empiezo, me agarro un método y luego por mi cuenta, implicaba una habilidad real del mundo real, salir a la calle, tener cuidado con los peligros de la calle, agarrar un bus, un taxi o lo que fuera, llegar a la biblioteca, saber lo suficiente de lectoescritura para indicar o buscar el libro, o sea, si no lo sé, bueno, estaba el bibliotecario o bibliotecaria ayudándome pues a buscar el libro, pero si no hay quien me ayude, uno va pues a las fichas donde encuentran las bibliotecas. Ahora miren que las bibliotecas están desapareciendo, o sea, estamos dejando perder un montón de habilidades reales que lo salvan a uno si no hay luz, transformándolas por
habilidades artificiales, sí, muy rico saber editar no sé qué en Photoshop, que ya ni siquiera lo necesitas, ya lo hace una inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa si no hay luz? Y ni siquiera tienes una cosa catastrófica ni apocalíptica. Si yo fuera diseñador gráfico y tengo que entregar un trabajo hoy y no lo he empezado y se fue la luz todo el día, ya, me llevó el que me trajo. ¿Sí me entienden? El paralelo de habilidades y requerimientos de conocimiento y por qué hay que enfrentarlo desde todos los ángulos. Sí, profe. Bueno, sigamos porque, o sea, me perdonan pues las intervenciones tan largas, pero es que esto sin reflexión pues realmente no sirve mucho. Entonces, bueno, vamos a seguir. Profesor, las 8:45, no sé qué usted qué diga, que supuestamente a las 9 Bueno, tenemos démosle clase. 10 minuticos más, que habíamos pues pactado hasta faltando 5 para las 9. Si ya están muy cansados o alguna cosa, pues podemos dejar aquí, díganme. Profe, entonces, yo creo que haría una pequeña reflexión sobre el modelo basado en proyectos y Sí, continuamos el lunes. Es sí, lo dale, siguiente, dale, cuéntanos. o sea, el modelo basado por proyectos no es tan nuevo, o sea, lo presentan como algo nuevo, pero realmente no es tan nuevo. Todos los que estamos acá, creo que a excepción de Karin y Kevin, recordamos en la época cuando estábamos niños y los profesores nos ponían a hacer un proyecto de clase. Básicamente es lo mismo. ¿Cuál era el Sí, proyecto de clase? Usted sí, coge una semilla de frijol o de arveja, la coloca en un vaso con agua, la deja unos días a que la planta, a que la semilla germine y va viendo el proceso de desarrollo hasta que tenga una planta de arveja. Eso es un modelo basado en proyectos. El que, el que, el que se presenta como modelo novedoso realmente no es tan novedoso, sino tiene su eh, raíz en ese tipo de proyectos de clase que utilizaban mucho nuestros profesores de colegio o de escuela. Sería eso lo que decía comentar. sí, muchas gracias Álvaro, muchas gracias, sí. Sí, sí, o sea, por eso se habla de formación integral. La formación realmente nunca es integral. Integral, pues, en un término gigante, es saber de todo, ¿cierto? De todo es de todo, realmente, pues, de todo. Integral siempre es enfocado, pues, como un de todo funcional, un de todo, pues, adaptado a ciertas circunstancias, en nuestro caso, pues, a entornos de trabajo generalmente, pues, cómodos, ¿cierto? Citadinos o, bueno, con ciertas facilidades, ¿sí? O sea, digamos, integral en ese aspecto. Integral, pues de manera absoluta no lo podría enfrentar nadie, ¿cierto? O sea, que yo sepa armar mi propia casa con mis propias manos, cultivar todas las plantas que necesito, crear y conseguir todos los animales y cazar todos los animales que necesito, que además sea músico, matemático, científico, o sea, llegar pues a un conocimiento total es imposible, ¿cierto? No nos alcanza la vida para llegar a eso, pero bueno, uno ¿qué hace? Pues uno analiza su situación, ¿cierto? ¿Qué necesito aprender para estar lo mejor posible? Que alguien apague la luz, pues es una cosa improbable, ¿cierto? O sea, es lo que permite que el mundo progrese, que haga negocios, la gente que está en el poder no le conviene apagar la luz en este momento. ¿Por qué? Porque a través de la luz usan los computadores para invertir en la bolsa, para que sus negocios crezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una situación pues inverosímil. ¿Cierto? Tendría que pasar algo muy, muy raro pues en la humanidad para que lleguemos a un evento de ese catastrófico de esa manera. Pero es interesante es ver el paralelo, ¿cierto? ¿Qué pasa si no están las herramientas? ¿Cómo me las ingenio? Y ahí es donde, o sea, esto es dificilísimo de hacer, pero han habido grandes mentes, ¿cierto? Las mentes pues que realmente han traído progreso a la humanidad, tuvieron que inventarse alguna cosa. Volvemos al ejemplo de Galilei. Si él tuvo que inventar sus propios métodos porque tenía el mundo en contra y obviamente pues no había métodos previamente establecidos para encontrar lo que él encontró. Lo mismo Newton, que Newton pues es considerado el cerebro más poderoso de todos los tiempos. Newton, la matemática que existía hasta la época de Newton, que ya era muy avanzada, ¿cierto? No le alcanzaba para demostrar y probar sus teorías. Newton tuvo que inventar el cálculo. Newton inventó el cálculo a la misma velocidad, a la misma edad y a la misma velocidad que lo aprenden los estudiantes en las universidades. Entonces, esa necesidad imperiosa de aprender, de conocer, de enseñar, fue lo que llevó a esas personas pues a crear sus propios recursos, que miren que en pedagogía hablamos de tener recursos propios, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo? Pues lograr el objetivo
finalmente, así suena redundante, lograr el objetivo, hacer algo que sirva, hacer algo de provecho, de, bueno, reflexiones, ¿cierto? Persigan la excelencia, la disciplina, traten de transmitir eso a sus estudiantes, así sea pues sin tanta filosofía, pero bueno, mira, te gusta mucho la trompeta, entonces sé lo mejor posible que se hace en la trompeta, ¿cierto? Hay que aplicar ambos dichos, no solamente el que a uno le gusta. Se dice mucho, no compitas con los demás, compite contigo mismo. Sí, ambos. O sea, yo tengo que ser mejor que el yo de ayer, pero tengo que ser mejor que los demás porque si no el otro le queda con el trabajo, ¿sí? Entonces ahí es donde ambas, pues es una ambivalencia. Bueno, ¿alguien más tiene algo para decir antes de que terminemos? Bueno, si no es más, detengo la grabación.